Ayuda al canal suscribiéndote y dándole a la campanita. Le doy la bienvenida una vez más a este quinto video del curso de gestión de proyectos de nuestro tercera parte, que es la parte que se refiere a un ejercicio, modelo de ejercicio. Nos quedamos en el proceso de la planificación, donde ya hemos visto hasta el momento lo que es el alcance del proyecto, el plan de gestión del proyecto, el plan de gestión del alcance, la estructura de glosa del trabajo EDT, su diccionario y el plan de gestión del tiempo y el cronograma. En este quinto video vamos a ver el plan de gestión de costo, presupuesto, plan de gestión de calidad, línea base de la calidad, matriz de asignación de responsabilidades RAN y la descripción de los roles. Vamos a ver estas cuatro plantillas que nosotros utilizamos normalmente para gestionar nuestros proyectos. Vamos a iniciar con la primera plantilla de este quinto video. Como siempre hemos visto que es un modelo, la podemos ver aquí, un modelo predeterminado, que es lo que hemos usado hasta ahora, donde primeramente aparece el nombre del proyecto, proyecto Calamariza 4, la fecha y después el nombre de la plantilla a la cual pertenece este modelo. En este caso vamos a ver el plan de gestión de costos. Lo primero que vemos aquí en esta plantilla de plan de costos es que hace referencia al plan de gestión de costos. Dice tipo de estimación de proyecto, tipo de estimación, modo de formulación y nivel de precisión. Los tipos de estimaciones van a ser el presupuesto provisional y el definitivo. Dice que el modo de formulación son los valores tope y posteriormente tenemos los niveles de precisión. En el caso del presupuesto provisional tiene un rango de un menos 15 a un más 15% de rango. En el caso ya del presupuesto definitivo tenemos desde un menos 5% hasta un más 10%. Es decir, que nuestro presupuesto no puede pasarse del 10% de su valor original. En caso de que esto sucediese, tendrían que hacer, como ya hemos visto, órdenes de cambio, solicitudes de orden de cambio. Pero dentro del valor normal, dentro de lo que es el trabajo normal, no debe pasarse a un 10% de su valor presupuestado. Luego habla de las unidades de medida que van a ser utilizadas en el plan de gestión de costos. Habla de los recursos personales, que serían sueldo fijo, generalmente mes, o por costo hora. En el caso de los recursos materiales o consumibles, van a ser unidades, por ejemplo, metro cuadrado, metro cúbico, metros lineales, etc. Y en los recursos maquinarios no consumibles, también serán en metro cuadrado, metros cúbicos, etc. Los umbrales del control. Establece aquí que el alcance, ya sea proyecto fase entregable, será proyecto completo, variación permitida del más o menos 5% sobre el costo planificado, y acción a tomar si esa variación excede lo permitido. Dice que la acción sería investigar variación para tomar acciones correctivas en caso de que aparezcan desviaciones. El método de medición del valor ganado es el que vamos a utilizar. En el caso sería el proyecto completo. El método de medición será el valor acumulado, o sea, la curva S, con la curva S. Y el modo de medición sería reporte de rendimientos mensuales del proyecto. Ya eso lo habíamos hablado en capítulos, videos anteriores. La formulación del pronóstico del valor ganado. El tipo de pronóstico va a ser LAC, variación típica. Es decir, la estimación del costo total del proyecto. LAC no más que el estimado del costo total del proyecto. Es decir, a medida que avanza el tiempo, se calcula sumando el costo acumulado del proyecto, o sea, de la fecha, con el valor estimado para completar. Y ahí vemos la fórmula. El modo de quién, cuándo, dónde, informe de rendimiento del proyecto semanalmente. Los niveles de estimación y de control que vamos a utilizar serán el presupuesto definitivo o presupuestos parciales. Van a ser por actividad.
El nivel de control del costo el mismo. Continuamos con el proceso de gestión de costo. Los procesos de gestión de costo van a ser la estimación de costo, preparación de presupuestos de costo y control de costo. Iniciando con la estimación de costos, se estiman los costos del proyecto en base al tipo de estimación por presupuesto y definitiva. Esto se realiza en la planificación de proyectos y es responsabilidad del project manager y debe ser aprobado por el sponsor. En el caso del control del costo, se evaluará el impacto de cualquier posible cambio de costo, informando al sponsor de los efectos del proyecto, en especial las consecuencias de los objetivos finales del proyecto, alcance, tiempo y costo. El análisis de impacto deberá ser presentado al sponsor y evaluará distintos escenarios posibles, cada uno de los cuales corresponderá a alternativas de intercambio de triple restricción. Toda variación final dentro del más o menos 5% del presupuesto será considerada como normal. Toda variación final fuera del más 5 menos por ciento del presupuesto será considerada como causa asignable y deberá ser auditada. Se presentará un informe de autoría y, de ser el caso, se generará una lección aprendida y se manejará, recordemos, a través de solicitudes de cambio. Luego vienen los formatos de gestión de costos. Los formatos de gestión de costos serán el plan de gestión de costos, la línea base de costos, el costeo del proyecto, los presupuestos por fases y entregables, los presupuestos por fases y por tipo de recursos, los presupuestos por semana y el presupuesto en el tiempo curva S. En el caso del plan de gestión de costos, documento que informa la planificación para la gestión del costo del proyecto. La línea base del costo es línea base del costo del proyecto, sin incluir la reserva de contingencia. Esto lo vimos en el flujo de caja. Los costeos del proyecto. Este informe detalla los costos a nivel de las actividades de cada entregable, según el tipo de recurso que participe. El presupuesto por fase y entregables. El informe de presupuesto por fase y entregables informa los costos del proyecto divididos por fases y cada fase dividido en entregables. Los presupuestos por fases y por tipo de recursos. Este formato de presupuesto por fases y por tipo de recursos informa los costos del proyecto divididos por fases y cada fase en los tres tipos de recursos, ya sea personal, material o maquinaria. Los presupuestos por semanas. El formato de presupuesto por semana informa los costes del proyecto por semana y los costes acumulados por semana. En el caso del presupuesto en el tiempo, curva S, el formato de presupuesto en el tiempo, curva S, muestra la gráfica de valor ganado del proyecto en un periodo del tiempo. Luego definimos los sistemas de control de tiempo. Descripción: qué, quién, cómo, cuándo, dónde, con qué. Cada responsable del equipo de proyecto emite un reporte semanal informando los entregables realizados y el porcentaje de avance de aquellos que no han finalizado. El Project Manager se encargará de comparar o compactar la información del equipo de proyecto en el alcance del proyecto, actualizando el proyecto según los reportes del equipo, y procede a replanificar el proyecto en un escenario de un proyecto. De esta manera se actualizará el estado del proyecto y se emite el informe mensual de rendimiento del proyecto. Y allí se presentarán las desviaciones, las correcciones, las curvas S y el informe mensual que ya habíamos hablado anteriormente. El coste del proyecto puede tener una variación, dijimos, de más o menos 5% del total planeado. Si como resultado de la replanificación del proyecto estos márgenes son superados, se necesitará emitir una solicitud de cambio, la cual deberá ser revisada y aprobada por el Project Manager y sobre todo por el sponsor. Nota importante: se deberá adjuntar procedimientos, flujogramas, formatos, etc. Ahora vamos a ver
el sistema de control de cambio de costos. El sponsor y el project manager son los responsables de evaluar, aprobar o rechazar las propuestas de cambios. Recordemos que estas propuestas de cambio van a surgir en base de los subcontratistas. Van a ser solicitadas por ellos cuando entiendan que lo que se les solicita sobrepasa el presupuesto normal. El project manager primeramente deberá aprobar esta o rechazarla, argumentando, claro, al subcontratista las razones por las cuales la rechaza o por las cuales la aprueba. Y posteriormente este project manager deberá llevársela al sponsor para solicitar su aprobación, que sería la única forma de poder aceptar estos cambios. Se aprobarán automáticamente aquellos cambios de emergencia que potencialmente puedan impedir la normal ejecución del proyecto y que por su naturaleza perentoria no puedan esperar a la reunión del comité ejecutivo y que en total no excedan, repito, del 5% del presupuesto aprobado del proyecto. Estos cambios deberán ser expuestos en la siguiente reunión del equipo de proyecto. Todos los cambios de costo deberán ser evaluados integralmente, teniendo en cuenta para ello los objetivos del proyecto y los intercambios de la triple restricción: tiempo, costo, calidad. Los documentos que serán afectados o utilizados en el control de cambio de costos son solicitud de cambios, acta de reunión de coordinación del proyecto y plan del proyecto, replanificación de todos los planes que sean afectados. En primera instancia, el que tiene la potestad de resolver cualquier disputa relativa al tema es el project manager. Si esta no puede ser resuelta por él, es el sponsor que asume la responsabilidad. Una solicitud de cambio sobre el coste del proyecto que no exceda más o menos el 5% del presupuesto del proyecto puede ser aprobada por el project manager. Un requerimiento de cambio superior será resuelta por el sponsor. Nota: se deberá juntar procedimientos, flujograma, formatos, etc. Con esto terminamos el primer formulario o plantilla de este quinto video. Ayuda al canal suscribiéndote y dándole a la campanita. La segunda plantilla que vamos a ver es la línea base de la calidad. Como siempre les digo que bajo un formato hay muchos formularios o plantillas para todo esto, para gestionar proyectos, pero estamos viendo un modelo específico. Como siempre empezamos con el nombre del proyecto, la fecha y después el nombre de la plantilla, línea base de la calidad. En esta línea de la base de calidad empezamos con la primera tabla, que nos habla del factor de calidad, el objetivo de la calidad, la métrica a usar, la frecuencia y momento de medición y la frecuencia y momento de reportar. El factor de calidad en primera línea es el rendimiento del proyecto. Vemos que el CPI o el índice de rendimiento de costo debe ser igual o mayor a 1. Dice, el objetivo de la calidad es que este CPI sea igual o mayor a 1. La métrica a usar, dice aquí el CPI, es el índice de rendimiento de costo, es un índice que expresa la eficiencia en los costos reales del proyecto, comparando el valor ganado, costo presupuestado para el trabajo realizado versus el costo real. Un CPI menor a 1 indica un desempeño peor al previsto. Un CPI mayor al 1 indica un desempeño mejor al previsto. Las frecuencias y momentos de medición debemos medirlo mensualmente el primer día laborable de cada mes. La frecuencia y momentos de reportar debemos reportarlo mensualmente 2 días laborables después de su medición. Siguiendo con otro factor de calidad sería el rendimiento del proyecto nuevamente. En este caso, el objetivo de calidad es el SPI o índice de rendimiento del cronograma. Ya vimos en la primera línea de esta tabla
el índice de rendimiento del costo. Ahora nos vamos a cronogramas. Dice también que este SPI debe ser igual o mayor a 1. Es decir, el índice de rendimiento del cronograma, vemos en la métrica a usar, es un índice que compara el EV, o sea, el valor ganado, es decir, lo que hemos avanzado, contra el PV, el valor planeado, lo que se había pensado avanzar en un momento dado. Cuando hacemos este corte, en la fecha que hagamos este corte, eso lo vemos en la curva S, nos va a dar un valor ganado de ese momento contra un valor planeado. Y ya se acuerdan, esa curva S nos da la línea de la planificación, la línea base. Vamos a ver una línea, también una curva, que es la curva que representa el índice de rendimiento del cronograma, y la otra curva que nos representa el índice de rendimiento del costo. En este caso, si el SPI fuera igual a 1, quería decir esto, que el entregable se está avanzando al ritmo previsto durante el presupuesto, a lo que habíamos supuesto, y ahí las líneas, la curva coincidiría con la curva que es línea base de nuestro presupuesto. Si el SPI es mayor a 1, quiere decir que el entregable se está avanzando a un ritmo mayor al que habíamos presupuestado. Es decir, estamos avanzados, estamos por delante a lo que habíamos planificado. En el caso que el SPI sea menor a 1, quiere decir que se está avanzando a un ritmo peor que habíamos previsto. Es decir, estamos atrasados con relación a lo planificado. La frecuencia y el momento de medición también se hará mensualmente y se hará el primer día laborable de cada mes. La frecuencia y momento de reportar también será mensualmente y 2 días laborables después de su medición. Tanto el CPI como el SPI se harán a través de ese informe mensual y a través de la curva S, con la comparación de las 3 curvas. También tenemos la satisfacción del sponsor. Ese es otro tipo de medición. Y esto lo vamos a hacer a través del nivel de satisfacción, que deberá ser igual o mayor a 4.0. Es decir, el nivel de satisfacción promedio estará entre 1 y 5. Lo ideal es que sea mayor o igual a 4.0. ¿Cuándo se hará esto? Al final de cada fase. Acuérdense que nuestro proyecto está dividido por fases. Cada vez que tenemos una fase, debemos hacer una medición con un formulario de descargo del sponsor. O también se hará al final del proyecto como un descargo total del mismo. Esto lo vimos en el video anterior, los descargos por fase y los descargo total del proyecto. Es importante que no solo el sponsor no firme el descargo, sino que su nivel de satisfacción sea mayor o igual a 4. Dentro del índice de 1 a 5 deberá estar o 4 o 5. ¿Cuándo se entregará este formulario? Al final de cada fase, 2 días laborables después de su medición. Con esto terminamos la segunda plantilla de este quinto video. Ahora vamos a ver la tercera plantilla, que es la matriz RAN. Como siempre volvemos a decir, el modelo típico donde aparece el nombre del proyecto, la fecha y luego aparece el nombre de la plantilla. Matriz de asignación de responsabilidades o RAN. Aquí vamos a ver en nuestra primera tabla la primera matriz, donde inicia la primera columna con la EDT, el entregable que pertenece a esta EDT y los roles personas: quién aprueba, quién es responsable, quién participa, quién revisa. En el caso del entregable de fase de inicio, vemos que aprueba el sponsor. El responsable es el project manager, participa el project manager y revisa el project manager. Aprueba el sponsor.
En el caso de lo seguimos así, vemos el caso, por ejemplo, de entregable proceso de ayuntamiento, entregable proceso de MO, entregable a fase de planificación, fase de preparación del terreno, etcétera, etcétera. Aquí abajo, que por eso avancé la plantilla, vemos lo que significan esta nomenclatura: SP Sponsor, PM Project Manager, EP Equipo de Proyecto, IR Ingeniero Residente, el GO Gerente de Operaciones, GF Gerente Financiero y AD Arquitecto Diseño. Vamos a ver, por ejemplo, esta última, el 1.2, entregables, descargo y cierre del proyecto. Aprueba el Project Manager, revisa, prepara el Project Manager, revisa el Project Manager, pero los responsables de esto son el EP, el equipo de proyecto, el IR, el ingeniero residente, el GO, el gerente de operaciones, y el GF, el gerente financiero. Con esto terminamos esta tercera plantilla. Vamos a una plantilla. Esta plantilla es un modelo, no necesariamente cada proyecto esto variará. Ustedes tendrán sus propios entregables. Es bueno recordar en este momento que estas plantillas estamos sobre todo debemos recordar que estamos en el proceso de planificación, porque algunos tal vez en este momento se estarán preguntando, pero ¿dónde? Yo no he visto todavía el ejemplo de cómo se va haciendo esto. Estamos en la fase de planificación. Todas esas plantillas son la parte de la fase de planificación. Tienen que ser elaboradas en la fase de planificación y van a ser la base para ustedes gestionar su proyecto. Ya en la parte de ejecución veremos ejemplos donde se verán un ejemplo de qué está pasando, cuál es plantilla utilizarla, cómo utilizarla. Estas plantillas son las plantillas que se ejecutan para normalizar nuestro proceso. Esto prácticamente son las plantillas normativas. Son las normativas a que vamos a usar. Aquí queda establecido todas las normas, los procesos que se van a utilizar durante la gerencia del proyecto. Aquí se establecen todo lo que cada persona, la responsabilidad de cada persona, cómo debe ser cada cosa, en qué tiempo deben ser, de qué forma deben hacerse, etcétera, etcétera. Por último, vamos a ver la plantilla de la descripción de los roles. Como siempre les recuerdo, una plantilla modelo. Siempre empieza con el nombre de Carla Melissa 4, en este caso, la fecha y el nombre de la plantilla, en este caso, descripción, roles del proyecto. Aquí venimos ahora y vemos una tabla de contenido que no habíamos visto en las plantillas anteriores, donde describe la descripción de los roles, el rol del sponsor, el rol del project manager, el rol del responsable del diseño, el gerente financiero, gerente de operaciones, gerente de ingenieros de obra. En sus plantillas, recuerden que estos son modelos, podrían tener otros roles del grupo del trabajo, etcétera, etcétera. Esto es un modelo simplemente para que usted tenga un modelo a seguir. Aquí empezamos con la descripción de roles, el rol del sponsor. Aquí en esta parte de la planificación establece claramente cuáles son las responsabilidades del sponsor. Son tablas típicas donde dice el nombre del rol, principio en este caso, vemos aquí arriba del sponsor. ¿Cuál es el objetivo del rol? Del sponsor. La persona que patrocina el proyecto es el principal interesado en el éxito del proyecto. Y recuerden que la persona de mayor influencia y poder. Y por lo tanto, la persona que apoya, soporta y defiende el proyecto. Siempre y cuando esté de acuerdo con él. Si no, es la persona que puede liquidar el proyecto en cualquier momento. ¿Cuáles son las responsabilidades de este sponsor? Lo importante de estas plantillas, que son distribuidas entre todo el personal, incluso este sponsor, y son firmadas, dando aceptación, que el mismo sponsor va a reconocer sus responsabilidades antes de iniciar el proyecto, en la etapa de la planificación. Aquí dice que sus responsables son aprobar el acta de constitución del proyecto, el acta de nacimiento de este proyecto,
aprobar el alcance del proyecto, el plan de proyecto, el cierre del proyecto, revisar y aprobar los informes de avance del proyecto semanales y mensuales, aprobar los cambios solicitados del proyecto siempre y cuando esté de acuerdo, revisar el informe final del proyecto. Sus funciones, ¿cuáles son? Firmar el contrato del servicio, iniciar el proyecto, aprobar la planificación del proyecto, monitorear el estado general del proyecto a través de los informes que le suple el Project Manager, cerrar el proyecto y el contrato del proyecto, gestionar el control del cambio de proyecto, gestionar los temas contractuales, asignar los recursos al proyecto, designar y empoderar al Project Manager, que eso lo hace durante el acta de constitución del proyecto, ayudar a las soluciones de problemas y superación de obstáculos del proyecto. ¿Cuáles son los niveles de autoridad de este sponsor? Él decide sobre recursos humanos y materiales asignados al proyecto, decide sobre modificaciones a la línea base del proyecto, decide sobre planes y programas del proyecto. ¿A quién supervisa directamente este sponsor? Al Project Manager. ¿Bajo qué técnicas o habilidades debe tener este sponsor? Técnicas: conocimiento de la industria, conocimiento del proyecto, habilidades para diseñar los proyectos, personales, un pensamiento global, le permitirá ver a la organización de modo global e identificar las interdependencias de las distintas estructuras de la organización y la forma en que los cambios pueden afectar a la organización. Esta habilidad es prioritaria para entender a la perfección la relación entre el negocio individual y la industria, la comunidad y las implicaciones de la política, las relaciones sociales y económicas, etc. Integridad y honestidad profesional. Estar dispuesto a que no todo salga según lo esperado. Debe tener visión, tener experiencia sobre proyectos. Ser asertivo, respetuoso, pero claro en sus objetivos y persuasivo. Tomar decisiones realistas. Ser abierto a otros puntos de vista y accesible para todas las personas. Tener espíritu comercial para poder vender el proyecto. Capacidad de transmisión de conocimientos. ¿Qué habilidades interpersonales tener? Liderazgo, que es la capacidad para influir en el grupo y conseguir la realización de los objetivos, negociación y delegación. Desarrollo del trabajo de equipo, apoyado en la comunicación, la confianza, el respeto, la ética, la recompensa y la solución de conflictos. Motivación. Para ello necesitará conocer lo que motiva a cada una de las personas del equipo, lo que le permitirá conectar con ellos. Comunicación, teniendo en cuenta los diferentes estilos, las diferencias culturales, las personalidades y el contexto en el que se da. Rol de mentor. Definitivamente el sponsor es un mentor, entendido como un medio para que todos cooperen en la consecuencia de las metas. Coaching. Toma de decisiones, conocimientos políticos y culturales, negociación, el diálogo con las partes para lograr un propósito, en este caso específico, su propósito. Vamos a ver como un segundo modelo, después ya el resto lo dejaremos para ustedes cuando lo vean en sus propias plantillas. El rol del Project Manager. ¿Cuál es el rol del Project Manager? Nombre de rol: Project Manager. Objetivo: es la persona que gestiona el proyecto, es el principal responsable por el éxito del proyecto y por tanto la persona que asume el liderazgo y la administración de los recursos del proyecto para lograr los objetivos fijados por el sponsor. ¿Cuáles son las responsabilidades de este Project Manager? Participar en el diseño y la planificación del proyecto. Por eso es que este Project Manager es asignado desde el acta de constitución del proyecto, porque tiene que participar desde su inicio. Es decir, posiblemente 45, 60 días antes de que se vaya a iniciar el proyecto. Este participa desde el inicio, desde el proceso de inicio, desde el proceso de planificación y todos los procesos anteriores a la ejecución del proyecto.
Dentro de su responsabilidad está dirigir, gestionar y ejecutar el proyecto conforme al cronograma previsto, a la línea base creada. Definir y planificar la estrategia de ejecución de las actividades del proyecto, priorizando su importancia, impacto, riesgo y oportunidad. Programar y mantener actualizados los planes de ejecución del proyecto, planes operativos, planes de adquisiciones, planes financieros y programación del desembolso de fondos. Gerenciar la obtención y disponibilidad de todos los aspectos, presupuestos, adquisiciones administrativos, financieros, que sean requeridos y necesarios para la ejecución del proyecto. Velar por el cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto que le sean asignados. Establecer e implementar un sistema de seguimiento del proyecto. Elaborar los siguientes procesos. Primero, elaborar el acta de constitución del proyecto, dentro del cual va a elaborar el alcance del proyecto, el plan del proyecto, informe del estado del proyecto, reuniones de coordinaciones semanales, informe de cierre del proyecto, negociar y firmar contratos con los subcontratistas, aprobar los materiales del proyecto, elaborar todos los informes semanales, elaborar los informes mensuales, elaborar el informe final. Para todos estos informes él se va a apoyar en el equipo de proyecto. Sus funciones: ayudar al sponsor a iniciar el proyecto, planificar el proyecto, ejecutar el proyecto, controlar el proyecto, cerrar el proyecto, ayudar a gestionar el control de cambio del proyecto, ayudar a gestionar los temas contractuales, gestionar los recursos del proyecto, seleccionar problemas y superar los obstáculos del proyecto. Los niveles de autoridad del Project Manager son: decide sobre la programación detallada de los recursos humanos y materiales asignados al proyecto, decide sobre la información y los entregables del proyecto, decide sobre los proveedores y contratos del proyecto, siempre y cuando no excedan el presupuesto. ¿A quién reporta? Al sponsor. ¿A quién supervisa? Al equipo de proyecto. Arquitecto, ingeniero de obra, maestro de proyecto, gerente financiero de proyecto, gerente operacional de proyecto. ¿Cuáles son los conocimientos que debe tener un project manager? Planificar, gestionar y controlar los recursos y tareas. Colaborar en el precio de venta. Controlar los costes del proyecto. Garantizar la satisfacción del cliente. Gestionar los recursos y el tiempo. El project manager también debe tener siguientes habilidades: capacidad de organización, invertir en la planificación todo el tiempo que sea necesario, reunir toda la información clave del proyecto en un mismo lugar para poder visualizar el progreso de forma conjunta, mantener los datos actualizados, debe tener liderazgo, buscar el consenso, compartir la misión, comunicar de forma clara. Debe tener un comunicador eficaz, crear unos buenos canales de comunicación, promover medios alternativos de puesta en común de la información que sirvan como complemento a los métodos tradicionales, mantener a todo el personal puntualmente informado de todos los cambios que se produzcan en la planificación. Debe tener capacidad de negociación, reconocer los principales grupos de interés, tener claro el orden de prioridades, ponerse en lugar de la otra persona, buscar un aliciente común, una solución que sirva como punto de partida para guiar la negociación hacia atrás hasta llegar al acuerdo. Debe tener atención al detalle. La gestión de proyectos se basa en los detalles. Cada elemento causa un impacto en el resultado final. El éxito del proyecto depende de la capacidad para interpretar estas señales y tomar decisiones a tiempo. Debe ser un identificador de problemas. Para minimizar el riesgo, antes hay que gestionarlo, y para solucionar un problema, este debe ser identificado de forma previa. Debe tener un perfil técnico, conocer el mercado, el sector, la empresa y el proyecto y todos los elementos que intervienen en cada una de las actividades que lo componen es fundamental. Esto es en cuanto al Project Manager. Los otros ustedes ya lo leerán, no vamos a ver todo y cada uno de estos roles. Lo importante es que aquí están todos los roles, por lo menos de este modelo, de este trabajo. Y ustedes, esto les servirá como base para sus propios proyectos.
Dentro de las plantillas que vamos a ver, y la vamos a ver más extensa posteriormente, vamos a ver esta, que es un complemento a las demás plantillas, a los projects. Eso es en Excel, donde se hace el proyecto residencial Calamelice. Aquí vamos a ver de forma más definida, claro, parte de los datos de los proyectos, el cash flow de la obra, o el flujo de caja, los preliminares del proyecto, los presupuestos de viviendas unifamiliares, los presupuestos de agua residuales y potables, los presupuestos viables. También vamos a tener los resúmenes, como vemos de este lado, los resúmenes de edificaciones, de costos, cuadros de puerta y ventana, memoria de cálculo, otra serie de cosas. Entonces aquí vemos, por ejemplo, análisis de riesgo, los modelos de flujo de caja, el análisis de sensibilidad, el cash flow de probabilístico, análisis de riesgo de cronograma y análisis de riesgo del costo. Esto lo vamos a ver más detalladamente. Entré mientras tanto a esta plantilla de Excel porque queríamos que viéramos el cash flow de la obra, por ejemplo. Y aquí viene un cash flow más detallado. Como ustedes pueden ver, esto lo vamos a ver también más detalladamente en el proceso del ejemplo. Y ya vemos aquí, por ejemplo, los posibles beneficios de la obra, la utilidad del proyecto antes y después de impuestos. También vamos a ver aquí los detalles de los presupuestos, por ejemplo, los preliminares. Ya lo vemos aquí. Vamos a ver los presupuestos de la vivienda, ya más detalladamente. Ya no es un anteproyecto, sino ya valores definitivos. Vamos a ver lo de aguas residuales, lo de viales y así sucesivamente. Pasaje de ornato, presupuestos semanales y por fases, matriz de adquisiciones. Vamos a verla, ya aquí vemos la matriz de adquisiciones 2021, 2022, comparativo de precios, registro, etcétera, etcétera. Vemos también el resumen de edificaciones, donde ya tenemos un resumen. También vemos el resumen de costos. Vemos terreno, movimiento de tierra, urbanización, lo que costaría en la casa, en total, 88 millones y pico de pesos, y los porcentajes según sean costos directos, costos indirectos o terreno. Todo esto, ustedes van a recibir esta plantilla, lo podrán ver con más detalle y lo vamos a ver también en el modelo, ya según vayamos viendo un ejemplo. Cuando terminemos de la parte de planificación, vayamos a la parte de ejecución, vamos a ir viendo pequeños ejemplos. Ya visto estas 4 plantillas y esperando que todo esto le haya servido para, en primer lugar, que hayan disfrutado de este video y que esto le haya servido para la adquisición de nuevos conocimientos en la gestión de proyectos. Me despido por el momento con una frase de Albert Einstein que dice: el mundo no está en peligro por las malas personas, sino por aquellas que permiten la maldad. Ayuda al canal suscribiéndote y dándole a la campanita.